Buen día, buen día. Ya se siente el frío, ¿no, jóvenes? ¿O no han sentido todavía ustedes? Demasiado bien. Sí, ya se siente. Sí, ya estamos entrando a un invierno crudo, creo. Estamos ingresando a un invierno fuerte. Bien, ya están con mi pantalla compartida. Bien, a ver. A ver, ya vamos. ¿Cómo les fue? ¿Hicieron la lectura o no hicieron la lectura de la conductividad hidráulica, jóvenes? ¿Quiénes han leído? Nadie ha leído. Bien, habíamos quedado aquí el día de ayer, ¿no? Entonces, habíamos visto que en laboratorio podemos realizar dos pruebas principalmente, que es la de carga constante y la carga variable. Los manuales ya los subí ayer mismo para que puedan darle una revisada y estén ya ustedes viendo todo ese procedimiento, deben conocer ese procedimiento, ¿no? Simplemente vamos a hacer un resumen acá, no quiero que no vamos a entrar en desarrollo, sino más bien a mí me interesa que ustedes lean adecuadamente. Si no lo han leído anoche, pues tienen el fin de semana para hacer una lectura adecuada de estos ensayos, ¿no? ¿En qué consiste la prueba de ensayo de carga constante, por ejemplo, que es uno de los primeros que aparecen acá en la lista? En realidad este ensayo es, como dice acá, es aplicado solamente para los suelos de grano grueso, como son el caso de las gravas y las arenas, ¿no? Entonces, en este tipo de materiales nosotros podemos realizar estas pruebas de carga constante. El objetivo de este ensayo es determinar este valor, el coeficiente de conductividad hidráulica. Estos ensayos se realizan para encontrar este valor, la conductividad hidráulica, ¿no? Que es una constante que aparece en la ley de Darcy, ¿no? Entonces, en el ensayo también se aplica en realidad lo que es el principio de la ley de Darcy, ¿no? Por eso dice, según Darcy, el caudal que circula por el sistema es esta ecuación que ya lo hemos visto ayer, ¿no? Y sin embargo, en la prueba, o sea, durante la realización del ensayo, lo que se hace es medir el volumen, como está viéndose en el esquema, ¿no? Un volumen recolectado en un determinado tiempo. O sea, empezamos a hacer circular el agua, esperamos que sature, una vez que salga ya el agua acá, ponemos un tiempo igual a 0 y controlamos, por ejemplo, 5 minutos. Entonces vemos cuánta cantidad de agua ha salido en 5 minutos. O sea que el tiempo y el volumen casi siempre van a ser datos, o más bien siempre son datos, ¿no? Aparte de las propiedades del suelo seguramente, que también son datos, la longitud, etcétera, ¿no? Inclusive las alturas de carga, como es una condición de carga constante, pues delta H no va a variar, siempre se va a encontrar en el mismo nivel, no cambia, en otras palabras, ¿no? Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos aplicar esta ecuación, ¿no? De que el volumen es igual al caudal por el tiempo, ¿no? Y si despejamos de esta ecuación el caudal, algo ocurrido, estaba yendo adelante, el caudal, pues esto va a ser igual al volumen sobre el tiempo, ¿no? Entonces, por continuidad, uno puede igualar estas dos ecuaciones, acá, caudal con caudal, y luego va a tener una ecuación de esta manera, ¿no? Que la conductividad hidráulica es igual al gradiente hidráulico, pero el gradiente hidráulico sabemos que es delta H dividido entre la longitud donde se produce esa pérdida y esto multiplicado por
la sección transversal del permeámetro en este caso. Estamos hablando de flujo en una dirección y de esta ecuación, pues uno ya puede despejar el valor de K y determinar esos valores. Noten que el volumen va a ser un dato medido en la prueba, el tiempo también es un dato medido en la prueba, delta H va a ser medido también en la prueba, la longitud es una condición del ensayo y el área del permeámetro es también un dato constante. Entonces, de esa manera encontramos la conductividad hidráulica. Es un ensayo bastante simple. El otro ensayo corresponde, miren que voy a borrar esto, al ensayo de carga variable. No quiero borrar. Ahí está. A la prueba de carga variable, ¿no? En realidad este ensayo está pensado para ser aplicado en suelos de grano fino, como son el caso de los limos y de las arcillas. Obviamente la configuración es un tanto diferente, un tanto distinto que el de la carga constante, ¿no? Debido a que ahora debemos generar una variación más bien de las alturas piezométricas todo el tiempo para que de esa manera pues se genere mayor presión y se pueda hacer que el agua circule por el suelo, ¿no? Entonces esa es la configuración y aquí tenemos pues un caso bastante interesante. Se dice que el agua que va a circular por la muestra de suelo, acá por la muestra de suelo, va a cumplir con la ley de Darcy adecuadamente, ¿no? Eso ha sido probado, por tanto se aplica esa ecuación. Sin embargo, en este otro en esta otra parte, en esta bureta, en realidad que está conectado acá arriba, pues no puede ser aplicada la ley de Darcy, ¿no es cierto? Entonces, el caudal que va a circular en realidad por esta bureta, pues va a estar definido de esta manera, ¿no? Que va a estar en términos, en realidad, del área de esta bureta, que es un área pequeña ahí, y también cuánto va a recorrer o cuánto se mueve el agua durante un determinado tiempo. Sin embargo, como es característico de que los suelos finos tengan una permeabilidad muy baja, pues esto requiere de mucho tiempo. Por eso que las mediciones se las realiza en un intervalo pequeño de distancia, que la denominamos, por ejemplo, delta H, ¿no? Entonces tomamos un pequeño diferencial y hacemos el análisis en ese punto. Por tanto, este delta diferencial seguro que va a recorrer, o sea, va a avanzar de este punto a este punto, en un también pequeño diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es que el caudal, pues podemos calcular de esa manera. Bueno, aquí el signo negativo simplemente nos va a indicar que la dirección del flujo está en esa dirección, ¿no? Y después creo que no afecta en lo absoluto. Entonces, nuevamente aquí uno puede igualar estas dos ecuaciones, ¿no? Es decir, muy bien, entonces igualamos estas dos ecuaciones y tenemos la siguiente relación, ¿no? Menos A delta H sobre delta T, y seguramente ahora podemos reorganizar en realidad estas ecuaciones, despejar delta T en realidad de todo esto y nos quedaría, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Delta T va a ser igual a menos A, que es un valor constante, todo esto dividido entre esta constante K. Miren, esto puede pasar a este otro lado. El gradiente hidráulico pues sería delta, en este caso delta H, pero delta H y L subiría arriba, y todo esto multiplicado por A, ¿no? Entonces, todo esto básicamente es una constante, y aquí nos quedaría pues el diferencial de H. Entonces, debido a esto, uno aplica en realidad lo que es
las integrales, entonces de esta manera elimina este diferencial acá y debe realizar la solución de este pequeño diferencial, ¿no? Entonces aquí podemos reorganizar de alguna manera, tal vez mejorar un poquito esta ecuación, pues vamos a sacar, podemos sacar estos valores que van a ser constantes, por ejemplo, a L, K va a ser constante, A va a ser constante también. Sin embargo, esta altura de carga o el delta H nosotros podemos tomarlo como una altura variable, simplemente H, por tanto podríamos indicar que la integral, por ejemplo, y esa va a ser variable, ¿no? Porque hemos dicho aquí el agua, nosotros esperamos que se mueva en un determinado tiempo, por tanto H todo el tiempo va a ir variando, y esto nos quedaría seguramente de esa manera 1 sobre H por delta H, ¿no? Entonces, suponiendo que delta H va a estar representado por H, ¿no? Entonces, esto es una integral bastante simple que la podemos resolver, ya, y una vez resuelta aquello, solamente despejamos la constante K y obtenemos nuevamente la conductividad hidráulica para ese suelo. Entonces, esto por favor lo van a revisar en el manual con calma, también la solución está en el texto, si no la pueden resolver rápidamente, pero es simple, ¿no? Aquí no vamos a meternos en resolver aquello, sino saber más bien cómo determinamos aquello, ¿no? Nuevamente, objetivo de este ensayo es determinar la conductividad hidráulica. Entonces, debo despejar este valor, nada más, de la solución final. Entonces, en eso consiste estos ensayos de laboratorio y uno tiene que, bueno, ya en el campo laboral, uno tiene que solicitar que se realicen estas pruebas. ¿Ya? Es muy solicitado, por ejemplo, estos ensayos cuando se están realizando trabajos de conformación de presas de tierra, ¿no? Cuando van a utilizar algún núcleo de suelo arcilloso, entonces debe de cumplir algunas condiciones. Entonces, casi siempre se las realiza. Bien, una vez que tengamos el dato obtenido de cualquier ensayo, como hemos visto, ya sea de carga variable o carga constante, pues entonces lo que se debe realizar es una corrección por temperatura. Este es un paso adicional, ¿no?, que se debe realizar. ¿Qué dice acá? El valor de la constante K debe ser expresado para una temperatura de 20 grados centígrados. Esa es la condición, la norma nos dice eso. Nosotros debemos hacer que se reporte esa conductividad hidráulica a 20 grados centígrados. Por tanto, la conductividad hidráulica a 20 grados centígrados va a estar afectada por un factor de corrección, C sub T, ¿no? Y que esta debe multiplicar al valor que hemos encontrado en las anteriores ecuaciones. Simplemente aquello, ¿no? Bueno, donde aquí están sus aclaraciones, K sub T es conductividad hidráulica correspondiente a una cierta temperatura en la que se realizó el ensayo, ¿no? C sub T es el coeficiente de corrección por temperatura que debe ser obtenido a partir de tablas, ¿no? Bueno, ayer ya les he mostrado en el texto también, ahora vamos a volverlo a mirar. Y el K sub 20, pues es la conductividad hidráulica para una temperatura de 20 grados centígrados, que es la que se debe reportar. Miren que la corrección no es nada complicado, es simple, solo necesitamos conocer ese factor de corrección. Y ese factor de corrección, pues la encontramos simplemente de esta tabla, que está también en nuestro texto, y uno puede recurrir a aquello. Está también en su formulario, por cierto, que les he pasado, revísenla, entonces está ahí estos datos, ¿ya? Por ejemplo, miren que supongamos que en un tiempo de invierno hemos realizado un ensayo de permeabilidad en laboratorio. En invierno, generalmente, ¿en cuántos grados nos encontramos al ambiente? Seguramente 10 grados, 5 grados, 4. Cuando está muy frío, entramos en estos rangos, ¿no? Entonces, supongamos que estamos con 10 grados
centígrados cuando hemos realizado el ensayo de permeabilidad, pues simplemente tengo que identificar aquello, esa temperatura, y venir a este cuadro, ¿no? Claro que en la prueba entonces se tiene que indicar a qué temperatura se realizó ese ensayo. Y uno viene a este cuadrito y determina ese factor y simplemente la multiplica por el valor encontrado. ¿Qué pasa si más bien ahora lo hemos hecho en un verano cuando hay una calor tremenda? Entonces supongamos que estamos entre 30 grados centígrados aquí, entonces venimos por acá y miren que ese factor más bien va a reducir. Entonces parece que el efecto de la temperatura aquí es importante, ¿no? Si mientras más frío, entonces tiende a que los valores de conductividad hidráulica pues bajen más. Entonces por eso hay que corregir. Y si hay mucha calor, parece que la conductividad hidráulica pues tiende a ser más grande y debe ser reducido por este factor, ¿no? Para 20 grados centígrados. Así de simple, ¿no? No hay mayor detalle en este punto. Bueno, y con eso estaríamos terminando de revisar la parte de flujo en una dirección, y sería tal vez oportuno para cerrar esta primera parte de este capítulo, pues tal vez ver este ejemplo, ¿no? Podríamos ver este ejemplo, o inclusive podríamos ver dónde estás. Aquí en el texto pues aparecen también otros ejemplos adicionales como este, ¿no? Que nos dice: para la fibra se pide determinar la presión de poros en el punto A que está justo al medio de este suelo. Bueno, aquí hay una configuración un tanto diferente, ¿no? Se supone que todos estos son permeámetros, permeámetro 1, 2 y 3, donde se han colocado distintos tipos de materiales, un solo 1, 2 y 3, y lo que se hace es hacer circular el agua a través de los tres suelos, ¿no? Y vemos que al final pues llega a esta condición y tenemos algunos datos de la conductividad hidráulica para cada caso, la sección transversal de cada permeámetro y su correspondiente longitud de muestra, ¿no? Entonces, seguramente que uno puede resolver fácilmente este problema aplicando principalmente este principio, ¿no? El principio de continuidad, suponiendo que el caudal que va a circular por el suelo 1 debe ser igual al caudal que circula por el suelo 2, y este también debe ser igual al caudal que circula por el suelo 3, y esto nos va a llevar en realidad a generar un sistema de ecuaciones, ¿no? Generamos un sistema de ecuaciones seguramente y luego con eso resolvemos el problema, ¿no? Porque la idea, uno debe entender que en este tipo de problemas lo que vamos a buscar como primer dato en realidad es lo siguiente. Aquí está. No es esa. Lo que uno busca en realidad es primero aplicar Bernoulli. Eso es lo que uno busca al inicio. Si aquí nos dan un nivel de referencia que es el punto 0, entonces yo debo aplicar Bernoulli en distintos puntos. Por ejemplo, aquí aplicamos Bernoulli en el punto 1. Dice, debemos aplicar también en el punto 2 porque es la transición del suelo 1 al suelo 2. Lo propio acá entre el suelo 2 y el suelo 3. Tengo un punto 3, por eso la denominamos punto 1, punto 2, punto 3 y finalmente un punto 4 por acá. Entonces significa que yo debo aplicar Bernoulli a cada uno de estos puntos. En ese sentido, miren que para este caso, por ejemplo, si este es mi punto de referencia conocido, este será igual a mi altura potencial que le corresponda al punto 1, ¿no? Y luego necesito encontrar la altura piezométrica. En este caso, la altura piezométrica está relacionado con este reservorio de acá, y seguramente esa altura piezométrica para mí va a ser igual a esta de acá. Esa sería mi altura piezométrica para el punto 1, ¿no? Y sabemos que la suma de ambos, bueno, la suma de ambas alturas, todo esto,
pues es igual a la altura total de carga para el punto 1, ¿no? Y miren que estos datos ya son conocidos para este punto. Este es un dato ya de entrada de cada problema, ¿no? A este valor, por ejemplo, es un dato que puedo medirlo porque aquí hay una escala de referencia y veo que se está llegando hasta el punto central, por ejemplo, de esta escala, que seguramente va a ser 40, 50, 55, exactamente en la mitad, y veo que esto ya es 55. Las unidades están en centímetros, por tanto ya es un valor, conocido, ¿no? Y ven que para este caso la altura piezométrica también es conocido, porque está en referencia a este punto. ¿Cuánto es esa altura piezométrica? Nuevamente medido desde acá hasta acá. ¿Cuánto va a ser? De 100, acá hay 40, 45, ¿no? Entonces esto también es conocido, 45 centímetros. Muy bien. ¿Puedo hacer exactamente lo mismo, aplicar Bernoulli en este caso para el punto 4, todos los conceptos que hemos visto? Seguro que sí, lo puedo hacer. Miren, si este es mi punto de referencia, miren que aquí este valor es la altura potencial para el punto 4, es conocido. ¿Cuánto es? Exactamente el mismo, porque está al mismo nivel, por tanto va a ser igual a 55 centímetros, ¿no? Entonces está dado ese valor. Pero fíjense este detalle. Miren que desde el punto de referencia hasta acá hay un nivel de agua, o sea que este reservorio está por debajo. Según el concepto, ¿qué debo hacer? Debo ir desde el punto donde estoy midiendo hasta, miren que voy a venir en una dirección contraria, si quieren voy a poner esa dirección ahí, hasta el nivel donde nos mide el piezómetro, bueno, ese era el concepto, pero en este caso es el reservorio, pues debería de ser la altura piezométrica del punto 4, ¿no? Y la suma entre esto y esto debería de darnos igual a la altura total del punto 4. Aquí ya debemos empezar a controlar un poco esos conceptos, ¿no? Todo lo que hemos visto ya no ayer, el día miércoles, entonces aplicamos aquí. Entonces, seguro que puede ser también encontrado ese valor. Y si yo hago esta suma, miren que este va a ser positivo hasta acá, y como este está viniendo hacia abajo, entonces debe restar, seguramente voy a tener que esta altura total, en este caso, va a ser igual a 30 más bien, ¿no? Entonces, 30 centímetros, y aquí empieza a aplicarse todos estos conceptos. De igual manera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el punto 2 y en el punto 3 para este ejemplo? ¿Qué ocurre? Aplico Bernoulli, altura potencial igual para ambos. Pero ahora sí, aquí desconocemos cuál va a ser la altura piezométrica. Eso aquí no podemos saber a priori. Miren. Aquí se supone que va a haber un gasto o una pérdida, por tanto este piezómetro marcaría un nivel diferente, está suponiendo, pero es desconocido, no lo conocemos. Entonces, seguramente esto vamos a encontrar a partir de estas condiciones de borde que sí las conocemos y la ecuación de continuidad que nos lleva a, en este caso, a un sistema de ecuación. Lamentablemente esto no se queda congelado ahí, sino que se mueve, ¿no? Y aquí está el sistema de ecuaciones. Ustedes la van a revisar este problema con calma, ¿ya? Entonces, aquí está cómo forman el sistema de ecuaciones. La borraré mejor. Molesta bastante esto. Entonces esto, porque me está molestando esto, sí. Bueno. Ya entonces aquí se forma el sistema de ecuaciones. En todos los casos se va a aplicar la ley de Darcy.
Entonces vamos a tener estas tres ecuaciones. Primeramente, podemos igualar el caudal 1 con el caudal 2 y vamos a tener un sistema de ecuaciones. De ahí tenemos una primera ecuación. Luego podemos también igualar el caudal 1 con el caudal 3 y de esa manera tenemos otro sistema de ecuaciones y de ahí pues aplicamos lo que les había dicho. Miren, aquí está H1 y H4 que ya eran conocidas, que yo ya había dicho, es 30 aquí y aquí es 100, el total, ¿no? Entonces esas son condiciones de borde o datos ya conocidos y simplemente aquí aparecen dos incógnitas, que serían H2 y H3, porque desconocemos datos de acá, ¿no? Entonces, pero solucionando este sistema de ecuaciones, vamos a encontrar, miren, aquí está la solución, ¿no? Habría que agarrar y reproducirla y revisarla con calma. A partir de esto encontramos los valores de H3 y H2, miren, H2 87.93, H 344.48 y una vez encontrado eso el problema está resuelto, ¿no? De hecho que aquí es más matemática que cualquier otra cosa, ¿no? Luego podemos ya encontrar, por ejemplo, el caudal que circula por algún punto, por algún suelo, etcétera, y finalmente encontrar la presión de poros en el punto A. Entonces, conocido la altura total, es fácil encontrar la altura piezométrica, ¿no es cierto? Entonces, con eso, pues ya tenemos todo ese valor. Aquí está el cálculo de la altura piezométrica para el punto que nos están pidiendo. En este caso, 3.82 kilopascales es la respuesta. Entonces, creo que es simplemente para resolver estos problemas debemos plantear adecuadamente el problema, nada más, o nuestro sistema de ecuaciones. Y generalmente cuando, bueno, digo, uno se equivoca cuando está resolviendo el problema. Aquí la recomendación es tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Donde uno resuelve estos dos sistemas que se ha generado con la ecuación 1 y ecuación 2, entonces ahí es donde se cometen los errores. Entonces en esta partecita hay que tener mucho cuidado, hay que hacer los cálculos con mucha calma, ¿no? No desesperarse y pasar rápidamente. Entonces, una vez que determinamos estos valores, pues todo el problema ya está resuelto porque aplicamos Darcy, podemos hacer fácilmente cualquier otro cálculo. Ese es el primer ejemplo. Vemos que aquí tenemos un segundo ejemplo muy parecido, ¿no? Muy parecido al primero que hemos visto. Aquí está. Pero con la diferencia de que en este otro lado, pues se está generando una presión. Imaginen que es como una especie de un émbolo que está generando una presión a este reservorio. Y esa presión que está generando corresponde a 13.734, en este caso, kilopascales, ¿no? Eso, ¿qué tiende a hacer? Tiende a contrarrestar, en este caso, pues, al flujo de agua que se va a producir por acá, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta acá es en esta condición de borde acá, perdón, no, ya me estoy rayando, cuando yo analice en este punto, pues debo tener en cuenta este valor, el único cambio. Después, el procedimiento va a ser exactamente el mismo, ¿no? ¿Cómo aplico este esfuerzo? Pues es bastante sencillo, ¿no? Entonces, este esfuerzo va a estar relacionado seguramente con la altura total de carga que vamos a obtener. Aquí, de hecho, nuevamente debemos aplicar Bernoulli en todo momento, ¿no? Entonces, la solución también está acá. Yo quisiera que ustedes agarren y revisen toda esta información, estos ejercicios, les va a ayudar mucho en esta parte, ¿no? Entonces, la manera de resolver es exactamente lo mismo. Continuidad, sistema de dos ecuaciones, acá, ecuación 1, ecuación 2, resolvemos el problema y ahí encontramos la altura de H de A, H de B, etcétera, y nuevamente el problema está resuelto, ¿no? Entonces, muy parecido, como el que hemos visto el primero, así de rápido. Bueno, aquí hay algunos otros más. Miren, creo que es el que aparecía en nuestro ejemplo de la presentación. Déjenme ver. Sí, es exactamente el mismo, ¿no? ¿O no? Ah, no, no es el mismo.
es un tanto diferente, pero que se parece mucho, solo 1, solo 2, solo 3, y ahí estamos con algunos datos adicionales, ¿no? Aquí estamos con la porosidad más, seguramente. Pero seguro que debe estar también aquí el mismo ejemplo, ¿no? Bueno, la manera de resolver es la misma. Aplicar continuidad y luego este es el problema que aparece aquí, ¿sí? Exactamente es esta, ¿no? Que podemos darle una mirada si quieren, ¿no? Entonces este es el caso. O quieren que la hagamos a detalle conmigo y vamos controlando con la solución del texto. ¿Qué dicen? Sí, Inge, por favor. Creo que se me han dormido. ¿Dónde están? Se han perdido. Creo que siguen en sus camas, ¿no? No, ni siquiera se han levantado. La clásica de la virtualidad, la comodidad de la virtualidad, dice, ¿no? Se meten en su cama y están felices ahí. Bien. A ver, resolvamos esto a modo de ver cómo planteamos todo esto, ¿no? Miren que dice acá, en el laboratorio se dispone de un permeámetro configurado de la siguiente manera, que es esta figura, ¿no? Donde tenemos también 3 tipos de materiales, 1, 2 y 3, ¿no? Sin embargo, el permeámetro está aquí arriba, hasta acá arriba, pero cargado con agua, ¿no? Esto está en contacto también con otro reservorio por debajo que marca el nivel de agua, pues justamente en el nivel 0, este marca en un nivel de 3.6, ¿no? Ahora sí, aquí tengo un inconveniente. No sé si estos están en unidades de centímetros o están en unidades de metros. A ver, vamos a ver qué dice acá. Debería de estar acá. Eso. ¿Dónde estás? No. Ejemplo 4.10, se dispone del permeámetro de una figura, pero creo que no nos está indicando nada. Ah, está en metros. Ah, miren, metros. Un permeámetro bastante grande, ¿no? 3.6 metros. Un permeámetro tremendo, que está en metros, ¿no? 3.6 y aquí tampoco está aquello. Es tremendo aquello. Bien, ¿qué es lo que nos pide? Primera cosa, determinar la variación de la altura de carga total, ¿no? O sea, cómo varía esa altura de carga total. Luego, la variación de la altura piezométrica, cómo se da esa variación en todo este permeámetro. Y finalmente, la variación de la velocidad de flujo. ¿Recuerdan cuál es la velocidad de flujo? ¿Cómo se la denota? ¿Ver cuál es la nomenclatura de la velocidad de flujo? Ayer hemos visto, jóvenes. BS. Exactamente. B sub S, ¿no? Entonces, B sub S, que al final habíamos llegado a la conclusión de que era igual a esta ecuación, ¿no? Entonces, les había dicho, estén atentos y siempre a estas ecuaciones. Bien. Bueno, el problema parece ser bastante simple, ¿no? Para determinar la variación de la altura de carga, mire,
de la altura de carga, pues yo necesito encontrar pues las alturas totales en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D, simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el punto A, ¿no? Para A, seguramente, a ver, ustedes ya me van a poder indicar cuánto es la altura total de carga. ¿Cuánto es? Tomemos como referencia el punto cero, siempre, ¿no? Entonces, punto cero va a ser mi datum, si quiere. Ahí va a ser mi punto de referencia. ¿Cuánto va a ser la altura total de carga para el punto A? A ver, piensen un poco. Vean la figura. A ver. $2.4. 2.4. A ver, la voy a anotar y vamos a ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? 3.6, Inge. Ah, ahí alguien dice 3.6, 3.6, etcétera. ¿Qué deben aplicar ahí para estar seguros y no estar dudando, jóvenes? La ecuación de Bernoulli. Exactamente, ¿no? Entonces uno no tiene que olvidarse de esa ecuación y si aplicamos Bernoulli a esta condición, pues y queremos determinar la altura total para el punto A, entonces ¿cómo va a ser? Bueno, la altura potencial es esto, ¿no? Y la altura piezométrica va a ser todo esto, ¿no? Altura piezométrica para el punto A, altura potencial para el punto A. Entonces, uno observa los datos que tiene ahí y seguramente va a encontrar ese valor. Entonces, creo que lo correcto era decir que esto es igual a ¿cuánto? 3.6. ¿No? ¿Cuánto será la altura total para el punto B? No la conocemos, ingeniero. Es un dato que no conocemos, ¿no? Entonces, si quieren, uno puede plantearse, por ejemplo, no debería de hacerlo más ordenado, ¿no es cierto? A ver, miren, déjenme ver esto, que podríamos escribirlo de la siguiente manera. Para ser más ordenados, deberíamos de hacer lo siguiente, ¿no? Y decir, bueno, yo sé que la altura total de carga de A va a ser igual a la altura potencial del punto A más la altura piezométrica del punto A. Así ya nos empezamos a memorizar la ecuación de Bernoulli todo el tiempo, ¿no? En este caso reemplazamos estos valores que tenemos acá, 2.4 para este primer valor, 2.4 y más esta altura que sería 3.6 menos 2.4, ¿cuánto es? 3.6 menos 2.4, eso nos da 1.2, más 1.2, que es la altura piezométrica, y de esa manera defino la altura total, que va a ser igual a 3.6.
6 metros. Muy bien. Hasta ahí todo funciona muy bien. Puedo hacer exactamente lo mismo para el punto B. Y voy a decir, a ver, veamos qué pasa para el punto B. Para el punto B, entonces vamos a tener lo mismo. La altura total para el punto B va a ser igual a la altura potencial más bien del punto B más la altura piezométrica del punto B. En este caso, la altura potencial es conocido. ¿Qué dicen? Sí, es conocido. Eso es igual a 1.8. 1.8 que está acá. Es 1.8 más, miren, en este caso, la altura piezométrica, que es una incógnita. Aquí no la conozco. Entonces, altura piezométrica de B sigue todavía como incógnita. Entonces, no puedo tener este valor. Entonces, ya veo aquí una primera incógnita. Hago exactamente para el punto C lo mismo. Para el punto C, esto va a ser igual a la altura total del punto C, más bien es igual a la altura potencial del punto C más la altura piezométrica del punto C. Y nuevamente, la altura total del punto C es igual a la potencial del punto C, ¿es conocido? Aquí está el punto C. ¿Sí o no? A ver, no se me duerman, jóvenes. Sí, que es conocida. ¿Cuánto es? 1.2. Muy bien, 1.2 más la altura piezométrica del punto C, ¿será conocido? No, nuevamente, ¿no? Altura piezométrica del punto C es otra incógnita. Entonces tengo ya dos incógnitas, altura piezométrica del punto B y altura piezométrica del punto C. Vayamos más abajo y empecemos a ver, por ejemplo, para el punto D. Para el punto D vamos a indicar cuánto es, bueno, la ecuación. La altura total para el punto D debe ser igual a la altura potencial del punto D más la altura piezométrica del punto D. ¿No es cierto? Y ahora pregunto nuevamente, que conocemos estos datos, ¿cuánto es la altura potencial del punto D? ¿Es conocido? Sí, es conocido. ¿Cuánto es ese valor? 0,6. 0.6. Miren que hay que encontrar. Ahora, más la altura piezométrica del punto D. ¿Cuánto es la altura piezométrica del punto D? Sería menos 0,6. Menos 0,6, correcto. Es paréntesis menos 0.6. ¿Por qué? Porque siempre vamos a medir desde este punto hasta el nivel del agua y miren que esto está viniendo en esta dirección. Entonces, negativo, ¿no? Sabemos si todo esto es positivo hacia arriba, ¿no? Si todo esto es positivo hacia arriba, pues si va hacia abajo es negativo. Por tanto, ¿cuánto es la altura total de carga del punto D? 0, Inge. 0 metros. Entonces, también es un dato ya conocido. Condición de borde, ¿no? Tenemos dos datos conocidos. Muy bien. Con eso ya casi tenemos la idea. Debemos encontrar simplemente estas dos incógnitas y a partir de eso, pues, ya empezar a responder todas estas variaciones. ¿Cómo hacemos aquello? Bueno, ya hemos dicho, vamos a aplicar lo que es la continuidad. Caudal 1 es igual a caudal 2 y esto es igual a caudal a la máquina. Ya se me arruinó el lápiz aquí.
es igual a caudal, no lo puedo creer. Cuando empieza a pasar esto ya es un dolor de cabeza. Caudal 3, miren, y va a continuar. Bien, entonces debo aplicar eso y a todo esto debo aplicar también que el caudal, cualquier caudal es igual a, aplicando la ley de Darcy, ¿no? La conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico por la sección transversal, ¿no? Entonces debo aplicar básicamente estas dos ecuaciones y con eso generar mi sistema de ecuaciones. Entonces fácil puedo nuevamente seguir con la estrategia, decir voy a igualar el caudal 1 con el caudal 2 en este caso, y de eso, y a esta condición le aplico lo que es la ley de Darcy, y digo, muy bien, entonces, en vez de poner caudal 1, voy a poner la ley de Darcy, y me queda como la conductividad hidráulica 1, voy a decir, porque pertenece al suelo 1, por el gradiente hidráulico también 1, esto ya es realmente... No sé qué pasa, hay momentos que se pone así. Ya. 1 y también el área 1. Listo. Entonces, esta ya hemos reemplazado en esta condición. No, qué dolor de cabeza. Creo que me voy a cambiar al pizarrón, jóvenes. Porque cuando esto pasa, aquí no hay quien lo pare. Lo mismo, deberíamos de repetir exactamente lo mismo, y aquí tenemos conductividad hidráulica 2, que multiplica a el gradiente hidráulico 2 y la sección transversal 2, ¿no? Entonces, de esa manera ya hemos generado un sistema de ecuaciones, seguramente. Puedo aprovechar en este caso y decir, muy bien, de esta primera ecuación yo puedo despejar seguramente, ¿qué les parece? El gradiente hidráulico 1, ¿no? Y de aquí voy a tener que todo esto está dividido entre estos dos valores, ¿no? Entonces ahí tengo K2 por el gradiente hidráulico, bueno, el gradiente hidráulico lo vamos a poner al final, no, realmente ya es el colmo esto. Ya, no, realmente me aburrí. Voy a venir al pizarrón. Cuando el PowerPoint se pone así, no hay quien lo pare. Vamos a aprovechar de ser mucho más rápido, más bien, utilizando mi teclado. Y entonces estábamos en la condición de que el caudal 1 era y es igual al caudal 2, ¿no es cierto? Asimismo habíamos dicho que el caudal, en este caso, va a ser igual a por I por A. Entonces eso habíamos aplicado, y en ese sentido habíamos dicho que pasa si nosotros ahora reemplazamos la ley de Darcy ahí, vamos a tener como K1 que multiplica a el gradiente hidráulico 1, y esto también multiplica a 1, y esto debe ser igual a K2 que multiplica el gradiente hidráulico 2, poner nomás los puntitos, ¿no? Si no se nos va a complicar, por A2. Eso es lo que habíamos hecho. Y le vamos a poner un punto, también le ponemos un punto ahí, etc. De aquí les decía, pues podemos despejar el gradiente hidráulico 1, ¿no? Y esto va a ser igual a K2, por ejemplo, si K2 multiplicado por por gradiente hidráulico 2, esto por la sección transversal a 2, y todo esto dividido entre K1
por la sección transversal. Entonces eso, de esa manera quedaría en mi primera ecuación, ¿no? Entendiendo, creo que voy a escribir nomás, que el gradiente hidráulico 1 pues va a ser igual a la diferencia de dos alturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a venir acá y voy a retornar, ya no aquí, sino a esta gráfica. El gradiente hidráulico, por ejemplo, en este tramo, ¿cómo va a ser? A ver, ¿cómo determinaríamos el gradiente hidráulico para este tramo? Entre A y B. Creo que están durmiendo. Altura total de A menos la altura total de B, esa es la pérdida de carga, dividido entre la longitud entre A, B, ¿no? Entonces esa longitud de A y B también es conocida, podemos conocerla al menos del esquema. Lo mismo puedo hacer para el gradiente hidráulico 2, ¿no? El gradiente hidráulico 2 va a ser igual a la diferencia de las alturas totales de B y C. Entonces ahí tenemos la altura total de B menos la altura total de C dividido entre la longitud entre B y C, ¿no? Entre B y C. Y lo mismo vamos a tener para el caso del gradiente hidráulico 3, voy a aprovechar de una vez, que va a ser igual a la altura de C menos la altura total de D, dividido entre la longitud de CAD. ¿Listo? ¿No? Entonces, podemos inclusive, en este caso, pues ya despejar o poner algunos valores numéricos. Por ejemplo, acá, gradiente hidráulico 1 va a ser igual, por ejemplo, la altura total de A ya la conocemos, es 3.6, puedo yo ya colocarle ahí 3.6, que es un valor, menos altura de B, que si no conozco ese valor, dividido entre la longitud entre A y B, que es igual a 2.4 menos 1.8, ¿cuánto me da? $0.6. 0.6, excelente, dividido entre 0.6, excelente. ¿Listo? Miren que ya puedo más o menos ir colocando también los valores. Lo mismo puedo hacer en el gradiente hidráulico 2 seguramente. Lamentablemente ninguno de estos dos datos son conocidos, entonces esto se queda como h de b menos h de c, y esto dividido entre la longitud entre b y c. Y veo acá, entre b y c, esa longitud es entre, bueno, sería 1.8 menos 1.2, y eso me da nuevamente 0.6, ¿no? 0.6 metros. Para el gradiente hidráulico 3, lo propio. H de C no es conocido. Menos H de D, ¿cuánto es? 0. Por tanto, esto va a ser dividido entre la longitud de entre C y D, que es 1.2 menos 0.6, que seguramente también nos da 0.6 para este caso. ¿No? Entonces, bueno, aquí ya no es necesario colocar el 0 y me va a quedar una ecuación de ese tipo. Ahora sí, ya tengo identificado los gradientes hidráulicos y, por ejemplo, en esta primera ecuación que yo he determinado, puedo reemplazar ya los valores del gradiente hidráulico 1 y 2. Entonces vamos a hacer aquello. Entonces mi ecuación me va a quedar de la siguiente manera. 3.6 menos h de b, ¿no? Dividido entre 0.6, y todo esto debe ser igual
a la conductividad hidráulica 2 por el gradiente hidráulico, bueno, esto lo voy a llevar luego, por A2 dividido entre, en este caso, el valor de K1 y en este caso A1, ¿no? A2 sobre A1. Y como estos valores son datos, miren, aquí tenemos los datos, pueden ser inclusive ya reemplazados ahí, ¿no? Uno ya ve cómo lo va a determinar. Tanto A1, A2 y K2 son datos conocidos y seguramente este valor va a ser un valor numérico que lo puedo determinar. Pero todo esto está multiplicado por el gradiente hidráulico 2, que es igual a todo esto, ¿no? H de B menos H de C sobre 0.6. Este es un valor conocido, ¿sí? Pero aquí veo que mi ecuación tiene, pues, dos incógnitas. Ay, otra vez. Tiene dos incógnitas. Esto es H de B menos H de C. No, estas no son incógnitas. Mis incógnitas son HB y H sub C. Entonces no puedo resolver todavía esta ecuación, pero puedo plantear una segunda ecuación acá, colocando, por ejemplo, de que la conductividad hidráulica acá, 1 sea igual a la conductividad hidráulica 3, ¿no? Entonces, nuevamente voy a reemplazar directamente ya esta ecuación y seguramente voy a tener que todo esto va a ser igual, miren. 3.6 menos H de B va dividido entre 0.6, vean, esto va a ser igual a, en vez de poner K2, seguramente va a ser el valor de K3 por A3 directamente, ¿no? Todo esto dividido entre K1, eso no va a cambiar, K1 ni A1 no va a cambiar, y todo esto multiplicado por el gradiente hidráulico 3, que es esto, y ese gradiente hidráulico 3 es H de C dividido entre 0.6, ¿no? Entonces, ya aquí he generado un sistema de ecuaciones donde veo en cada caso que tengo dos incógnitas. Entonces, H de B y H de C. Aquí H de B y H de C. Por tanto, puede ser resuelto este sistema, ¿no? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora sí podemos resolver este sistema, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil? Pues, no sé, a ver, podríamos igualar todos estos términos pues, o despejar de aquí alguna de estas variables. Por ejemplo, de esta ecuación 2 creo que es lo más fácil. Podemos despejar H de B, ponerlo todo en función de H de C y luego introducir ese valor acá y luego despejar de ahí H de B finalmente o H de C, ¿no? Entonces, esta es pura álgebra. Entonces podríamos hacer aquello. Nuevamente aquí este valor es un valor numérico constante que no va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces eso facilita bastante. Entonces, a ver, a modo de despejarse un poquito y de despertar, resuelvan esta solución. Aquí creo que no debería de haber mayor problema. O mejor, para ganar tiempo, vámonos acá, revisemos qué han hecho acá. A ver, alguien creo que ha escrito algo. Salomón, sí, adelante. ¿Has levantado la mano? No, nada, Inge, es que he presionado por eso. Disculpa. Ya, no te preocupes, está bien. ¿No? Les decía, podríamos revisar acá, ¿no? Bueno, aquí han determinado primeramente las alturas piezométricas de A, luego han hecho algo similar a lo que nosotros hemos hecho, pero
han determinado igual la altura total de A, que era 3.6, que nosotros ya lo hemos determinado. Para el paso 2, determinar las alturas totales mediante el concepto de pérdida de carga. Bueno, ahí tenemos y también esos valores, altura total de carga 3.6, la pérdida total de carga se mide en los puntos A y D. Bueno, al final llegamos a lo mismo, ¿no? H de D es igual a 0. Miren que a veces hay algunas cositas por ahí que aparecen, pero si yo manejo adecuadamente el concepto o las ecuaciones de Bernoulli, no debería tener ningún problema, ¿no? Entonces miren que aquí H de D sí es 0, esto nosotros hemos encontrado, ¿no? Estaba correcto. También hemos encontrado que H de A es igual a 3.6, estamos en lo correcto, no hay mayor problema. Y luego determinamos las relaciones mediante el concepto de continuidad, que hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos hecho las dos igualdades. Ups. Bueno, estas dos igualdades hemos aplicado, de ahí tenemos las relaciones de estas dos ecuaciones y miren que aquí hay que hacer un pequeño cambio, ¿no? Hay que convertirlo a metros segundos, ¿no? Simplemente en qué unidades nos daban los datos. Los datos estaban en unidades de, centímetros segundo. Bueno, hay que llevarle simplemente a metros segundo, eso no es mayor problema. Y ya la conversión está aquí realizada, estos datos se las conoce. Y de ahí tenemos, por ejemplo, miren, las relaciones entre los gradientes hidráulicos, haciendo los cálculos, vean que tenemos 1 y 2 de esta manera, 1,25 entre el 1 y 3, que también podríamos haberlo realizado, ¿no? Luego determinamos las relaciones mediante el concepto de gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico justo lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Tenemos los mismos valores, 3.606, exactamente lo mismo. La solución del sistema de ecuaciones que hemos planteado, pues entonces dice, nos va a dar unos resultados de la siguiente manera. Ahora vamos a ver. Miren, aquí está. El valor de HB había sido igual a 3.03, esto no lo hemos determinado, deberíamos de verificar, y H sub C es 2.27, ¿no? Entonces, pero al final estamos trabajando en el mismo camino, ¿no? Estamos yendo hacia el mismo camino, en solucionar el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, pero la idea es encontrar H de B y H de C. Entonces yo voy a agarrar acá y voy a decir muy bien, H de B, para este caso, había sido 303 y H de C había sido un valor de 2.27. Una vez que hemos encontrado esto, jóvenes, pues el problema está resuelto, ¿no? Con esto ya tenemos todo. Teníamos el valor de H, aquí voy a anotar nuevamente, H de A es igual a 3.6 metros y el valor de H sub D es igual a 0 metros. Entonces con eso tenemos todas nuestras alturas totales y podemos responder a la primera pregunta que decía determinar la variación de la altura total de carga. ¿Cómo? ¿En qué sentido vamos a encontrar eso? ¿Qué nos está pidiendo? A ver, jóvenes, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué entienden ustedes que les esté pidiendo ahí? ¿Qué tienen que hacer? Sumar todas las alturas. Sumar todas las alturas, dice.
Bueno, eso es lo que entiendo. A ver, ¿alguna otra persona más que entienda diferente o entiende lo mismo? ¿Mm? ¿Qué dicen? No puede ser que no puedan